Pues Gracias. gracias, mi querido Francisco Elía Bartolo Sánchez, maestro, si me permite el público, vamos a dar una pequeña muestra, igual que todos nuestros invitados, pues su currículum nos tardaríamos, créanme que días, no horas, días. Entonces, voy a leer rápidamente algunas de las eh, pues, cuestiones profesionales que ha hecho el maestro. Él es técnico en criminalística con especialidad en grafoscopía por el Instituto Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que era la que formaba en aquel entonces cualquier perito, porque tenía, pues, de alguna manera empíricamente y profesionalmente. Entonces era en esos primeros años la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Posterior esto se traslada a la General de la República y bueno, pues nace el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde el maestro precisamente estudia una maestría en ciencias penales con especialidad en criminalística. Está certificado bajo las normas EC 0293, que es la elaboración de peritajes grafológicos, EC 0076 de evaluación con competencias de candidatos con base de estándares de competencia, la EC 1081, elaboración de peritajes técnico-grafoscópicos por conocer. Esta entidad que ahora los peritos, si no tienen esas certificaciones, no pueden brindar en la oralidad su expertise. Es necesario estar certificados ahora por conocer si ya hay una norma de la cual él ha elaborado varias normas con lo que respecta en grafoscopía, documentoscopía y bueno, tantas más que está trabajando el maestro conjuntamente con equipos. Es docente certificado por examen en el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación, conocido como CETEC. Ahí tiene un examen para que tú puedas ser docente y poder estar dando la expertise. Si no lo tienes, pues diríamos que no estás validado o certificado. También está certificado en la especialidad en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Es presidente nacional de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía, CIPDO, Capítulo México, director general del área de grafoscopía, documentoscopía, pues por el Colegio Federal de Peritos, y director del Corporativo de Servicios de Investigación, Protección de Documentos y Ciencias Forenses, profesor investigador y Colegio Libre Universitario, Campus México, y miembro de la Academia Mexicana de Criminalística. Como les digo, pues es tanta experiencia que el maestro ha tenido, que el Colegio Federal de Peritos no puede tener documentos, diplomas, certificaciones si estos no tienen los niveles o estándares de seguridad. Por lo tanto, el maestro, atendiendo al consejo del Colegio Federal de Peritos, está realizando todas las medidas de seguridad para el documento, así como lo llama el Banco de México para que vean si son seguros sus papeles, monedas y universidades, pues el colegio no podría quedarse con documentos que no tengan altos niveles y estándares de seguridad. Bienvenido, maestro Francisco, y adelante con su tema. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues agradecido con el colegio al que pertenezco, Colegio Federal de Peritos, en este 4º aniversario. Vamos a tratar de compartir un poco con ustedes, más que una conferencia, es una charla acerca de los métodos de seguridad en los documentos del Colegio Federal de Peritos. Como bien decía el doctor, este colegio como una institución respetable, que lo hemos hablado por mucho tiempo, es imposible que una asociación que congregue a diferentes expertos forenses, pues carezca de un documento que contenga medidas de seguridad mínima. Entonces vamos a hacer un poco breves, no será tan técnica como la charla que hemos tenido de la maestra Eva Procopio, a quien felicito por su brillante exposición y por sus puntos tan claros. En este caso vamos a
hablar un poco acerca de lo que es la seguridad documental. Y entendemos por seguridad documental como el conjunto de técnicas y materiales relativos a la elaboración de documentos a efecto de protegerlos contra la duplicación y o la adulteración. Y miren que decimos que los protege contra la duplicación o la adulteración, más no contra la falsificación, porque en realidad pues no existe nada que pueda proteger a un documento contra la falsificación. De hecho, cada vez que nosotros escuchamos que sale un documento nuevo, un pasaporte nuevo, un documento de identidad nuevo en México o en el mundo, ese mismo día o al día siguiente el documento ya está falsificado. ¿Por qué? Es porque los falsificadores están en su trabajo. No quiere decir que el trabajo de los falsificadores sea muy bueno, que puede llegar a ser muy bueno, y falsificadores de primer nivel, pero lo que pasa es que es el momento adecuado, el momento del lanzamiento de un documento donde nadie lo conoce, donde nadie sabe cómo es el documento, es el momento oportuno de generar documentos falsos que nadie conoce y nadie sabe cómo validar. Dentro de la seguridad documental existen, dependiendo de diferentes autores que trabajan en el tema de la seguridad documental, de 3 a 4 niveles de seguridad. A mí me gusta manejar los 4 niveles que son los que a continuación vamos a describir. El primer nivel de seguridad, que es una seguridad integrada en el documento, que se llama seguridad abierta, es decir, es una seguridad que está dirigida hacia el público en general. Esta seguridad está dirigida para gente que no sabe nada de seguridad documental y que únicamente tiene sus ojos y sus manos. Lo podemos ver con las publicidades que tienen los diferentes bancos centrales en el mundo, que dicen toca, mira, gira, refiriéndose al papel moneda de cada localidad, y donde lo único que tenemos que hacer es tocarlos, sentirlos con las manos y tratar de ver ciertas seguridades que no entendemos cómo se hicieron, pero que de alguna manera podemos percibir con nuestros sentidos. El segundo nivel de seguridad es un nivel semioculto. Está dirigido a los comparadores e inspectores que tienen que ayudarse de instrumentos muy sencillos, como puede ser una lupa, como puede ser una lámpara de radiación ultravioleta, que hoy se ha vuelto un instrumento sencillo. En los tiempos en los que yo aprendí grafoscopía y documentoscopía, la verdad es que conseguir una lámpara de radiación ultravioleta era poco menos que imposible. Algunos cuerpos de peritos oficiales eran privilegiados en tener este tipo de instrumentos, y hoy en día, bueno, casi cualquiera puede conseguir lámparas de radiación ultravioleta, se venden en cualquier tienda. Este tipo de nivel de seguridad es validado a través de estos instrumentos, como dije, que son sencillos. Y el tercer nivel de seguridad se llama un nivel oculto, que está dirigido a personas con equipos de lectura mecanizada, a lo mejor las personas que están en un aeropuerto, que tienen un equipo automatizado, que puede leer una banda de lectura mecánica, pueden leer un chip, que se puede leer una banda magnética, leer algún otro tipo de dispositivo, estarían enfocados en este tercer nivel. Y hay un cuarto nivel que se denomina el nivel forense, donde únicamente esas medidas de seguridad están o son conocidas por expertos cualificados que tienen instrumentos muy específicos y que conocen muy bien cómo desentrañar este tema de ciertas seguridades que no son conocidas incluso por la mayoría de los. Para el estudio de las medidas de seguridad documental las dividimos en dos tipos de medidas: las medidas de seguridad física y las medidas de seguridad lógica. Todo documento de seguridad que se precie de ser un buen documento mantendrá un equilibrio entre estos dos tipos de medidas de seguridad, las físicas y las lógicas. Las medidas de seguridad físicas, que pueden estar dentro del sustrato, dentro de los sistemas de impresión, que forzosamente estarán relacionados con el tipo de tintas que se utilicen. Es decir, tintas y sistemas de impresión van íntimamente relacionados, y lo que llamamos o conocemos como elementos accesorios, que no tienen que ver ni con el sustrato ni con el sistema de impresión del documento. Las medidas de seguridad lógica que están dirigidas hacia la información, que puede estar contenida como un dato impreso, como un dato codificado, como una numeración,
que pueden estar dentro de una banda magnética, una banda de lectura óptica, una banda de lectura mecánica, un chip a través de radiofrecuencia o puede ser cualquiera de estos tipos, y la combinación de estas dos medidas de seguridad, de estos dos tipos de seguridades, nos van a dar una alta seguridad en un documento que van a permitir que no sea posible ser duplicado o adulterado. En el caso de las adulteraciones, puede ser que lo podamos adulterar, pero la adulteración será tan evidente que será perceptible por cualquier persona. Como les comentaba, en el caso de los documentos, al momento de ser renovados, emitidos, sacados a la luz pública, inmediatamente es el momento para ser atacados. Hay muchas noticias por efecto de las falsificaciones. Este diario del 2018 que crecen las investigaciones por falsificación a funcionarios. Se hacen cateos en México. Tenemos una plaza que se conoce la Plaza de Santo Domingo, donde todo el mundo dice que se pueden falsificar todos los documentos. Hay muchos mitos, hay muchas realidades con respecto de esta plaza. Lo que sí es que tenemos una gran incidencia en cierto tipo de documentos, como son, por ejemplo, los profesionales. En algún tiempo donde colaboramos con la Secretaría de Educación Pública en la Dirección General de Profesiones, veíamos este tipo de falsificaciones y los documentos de identidad y las cédulas profesionales eran susceptibles de ser falsificados. Acá hay una gran ignorancia con respecto del tema de las validaciones de los niveles de seguridad y que eso es lo que hace que un documento falso pueda ser pasado como auténtico. Muchas veces tiene que ver con las deficiencias de creación del documento en su seguridad y muchas veces tiene que ver con el desconocimiento de las personas a quienes compete validar estas seguridades. Un ejemplo claro, por ejemplo, es este tema de la cédula profesional. Esta es una cédula profesional, una de las primeras que se dieron en el país. Es una cédula profesional auténtica, en donde las únicas medidas de seguridad que tenían básicamente este tipo de documentos, pues era la firma del quien expedía el documento y el sello de la institución que lo avalaba. No poca seguridad, si realmente tuviéramos una validación efectiva de la firma del funcionario, sería más que suficiente para convertirla en un documento irreproducible, no así infalsificable. Y de una validación realmente muy complicada para los usuarios de este tipo. Esta cédula profesional que fue evolucionando, fíjense que esta cédula profesional, a pesar de lo básico de su estructura física, ya tiene una validación lógica. El registro de profesiones que ya tiene muchos años permite validar el número de la cédula profesional y validar el contenido de la misma para corroborarlo con el documento físico y tener un match ahí de saber que efectivamente ese número de cédula corresponde a este tipo de documento. Con el tiempo fueron avanzando, esta cédula se colocó un llamado papel seguridad, que en realidad no era un papel seguridad, se le colocó una mica, se dejó un espacio para la firma, se colocaba una foto con un sello y se ponía la firma del director. Muchas veces los directores no querían firmar tanto documento y entonces optaban por poner un facsímil. Este tipo de documentos tenía una medida de seguridad muy básica con una tinta invisible fluorescente que era visible a la radiación ultravioleta número 165. El seguridad de que se hicieron muchísimas clasificaciones de esta porque eran medidas realmente muy sencillas. Hasta que llegamos al año 2000 con este documento que era considerado no por mí, sino por el gobierno de los Estados Unidos, el área de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos nos decía, cuando nos daba capacitaciones al respecto de este tipo de documentos, qué increíble, ¿no? Mexicanos tener que recibir capacitaciones de documentos mexicanos por embajadas americanas, es algo muy servil, pero sí pasaba. Bueno, este tipo de documentos nos decían, y si yo les voy a dar la razón, era el documento más seguro, el documento de identidad más seguro en el país. No solo por el hecho de que contaba con altas tecnologías en su elaboración, sino porque en el proceso de expedición era prácticamente imposible que alguien reuniera todos los documentos auténticos que eran revisados a través de un área de autenticación y validación de la Dirección General de Profesiones.
para poder validar su autenticidad y que no tuvieran alteraciones, para poder gestionar esta cédula. Esta cédula que estaba realizada en un sustrato de policarbonato. Este material que tiene muchas bondades para el tema de la seguridad documental física, contaba con un número de cédula, con un holograma que tenía nanotextos y nanodibujos con unos cambios de color y transiciones de color bastante agradables y muy seguras. Tenía una tinta óptico variable en las siglas de la SEP y tenía la fecha de expedición, el código de barras que nos permitía ver el número de cédula que aparece en la parte superior. Había un pequeño mapa en relieve que era lo único que realmente en las falsificaciones se podían reproducir los falsificadores, todo lo demás prácticamente no. Tenía una fotografía que estaba hecha en un grabado láser interno de alta resolución, lo mismo que un grabado láser multicapa en relieve en la parte frontal y una firma que estaba hecha con una técnica de MLI. Una microempresa y un punto de seguridad impreso en offset con diferentes patrones de guilloche, lo que hacía muy complicada su reproducción. A la radiación ultravioleta tenía una tinta invisible fluorescente roja y en el reverso, bueno, serie de datos como son la cédula profesional, el nombre de la persona, su CUR, la licenciatura o el grado académico que alcanzaba la persona y todos estos datos grabados en alto relieve. La verdad es que poder adulterar esto es prácticamente imposible porque tendría uno que destruir la cédula, reproducirla. Nunca vimos una falsificación que llegara a tener este tipo de tecnologías y era considerado, como les decía, como uno de los mejores documentos en nuestro país, documento de seguridad. Después, con el tiempo, este documento, que también está dentro de una base de datos que podemos corroborar. Nosotros podemos entrar a la página de la Secretaría de Educación Pública, declarar el nombre de la persona y podemos obtener cuáles son los documentos que lo acreditan y que, digamos, con qué títulos o con qué grados académicos se encuentran inscritos y podemos ver todos estos y corroborarlos con los documentos físicos. Entonces, un doble match entre lo físico y lo lógico. Después de esta cédula, dimos un paso atrás y la siguiente cédula ya no se hizo en Policarbonato, se hizo en Teslin. Se hizo en Teslin, no es mala la identificación, que tiene una base de offset con una serie de tramas complejas, difíciles de reproducir. Siguen utilizando la tinta ópticamente variable, la ponen en cantidades muy pequeñas, para algunas personas es difícil de identificar, y ya tiene una estructura acorde a lo que son las reglas de la ICAO, como un documento internacional, y ya presenta la fotografía de la persona al frente, con el número de cédula profesional, el nombre de la persona y el grado académico que tiene con la firma del titular por el frente. En el reverso tiene la firma de la persona que es en ese momento el director general de profesiones, cuenta con un código QR donde se puede leer determinada información y mantiene una banda de lectura mecánica en la zona inferior, como decía, atendiendo ya a las reglas de la ICAO para la validación de este tipo de documentos. Tiene este documento lo tenemos físicamente, tiene una mica holográfica, tiene un grabado en relieve. Hicimos un comparativo entre lo que es la impresión offset de la primera cédula, digamos la de policarbonato, y esta segunda cédula. La diferencia entre el grabado en relieve, la parte de abajo vemos el grabado láser en relieve, mientras tenemos una impresión plana convencional del lado derecho que corresponde a la segunda. En la parte superior vemos incluso las dimensiones de la tinta ópticamente variable que aparece en la cédula del año 2000 contra la última cédula física que tuvimos.
y vean las diferencias incluso en la resolución de la fotografía de la persona, mientras una tiene una alta resolución, pues es un grabado láser interno de alta resolución, en la otra realmente eh, la resolución de la imagen es bastante. Tiene un grabado en relieve, tiene las filas de la Secretaría de Educación Pública, del Registro Federal de Profesiones, eh, que realmente estos elementos en este grabado, que se llama un grabado seco, son muy fáciles de reproducir para muchos participantes. Esta cédula no nos daba mayor seguridad, nos da una seguridad muy buena. El tema es que nadie conoce, el tema es que nadie la puede validar porque es una medida, digamos, de cuarto nivel de seguridad. Y esta cédula es que tiene dentro de sus tintas un elemento que se conoce como un tajo, un taga. Es decir, es una partícula que puede ser identificada a través de un equipo electrónico que nos puede decir que tiene esa partícula, se hace la lectura con ese aparato y nos dice si la tiene o no, y realmente es una medida muy eficiente que evita la duplicación del documento, pero que prácticamente no disponemos. Y después de esto, dimos todavía un paso mucho más atrás, que es tener una cédula profesional netamente digital. Es decir, es una cédula que nosotros bajamos por internet, que la imprimimos en nuestra casa y que la presentamos como, pues ya no como un documento de identidad, porque no es un documento de identidad, no tiene una foto, no tiene una firma, y supuestamente pues que iba a ser aceptada por todo el mundo, por todo el país, y la verdad es que hay un desconocimiento total de este tipo de cédulas, que es simple papel y tinta de casa. Dicen que tiene pues muchas seguridades lógicas, tiene la cadena digital, tiene la firma electrónica, tiene códigos de barras. El tema es que, ¿quién puede validar esto? Si nosotros entramos a la página de la SEP, lo único que podemos validar es el número de cédula profesional y seguimos haciendo las validaciones que hicimos desde la primer cédula profesional. Y cuando nosotros presentamos este tipo de documentos ante un juzgado, nosotros presentamos como peritos, resulta que a veces nos dicen que son simples fotocopias, que no son documentos originales y que tenemos que presentar otro tipo de documento para acreditar nuestra experticia, para poder acreditarnos como peritos. Y ha resultado bastante complicado este tema con este supuesto avance de irnos netamente total a todo, a lo digital. Esto, a diferencia de otros países que han avanzado, por ejemplo, España, como en el caso de la historia que vimos de nuestra cédula profesional, fue avanzando desde tener un simple cartón, tener un cartón impreso con impresiones offset, con impresiones tipográficas, ir avanzando durante los años hasta ponerle algunas medidas de seguridad con ciertos patrones complicados, con algunas tintas especiales y derivando hasta llegar a tener lo que es realmente un documento seguro. Se llama un documento electrónico. Pero un documento electrónico no quiere decir que sea netamente digital. Un documento electrónico quiere decir que tiene una combinación de medidas de seguridad física y medidas de seguridad lógica que lo hacen altamente seguro. Este tipo de documentos están hechos básicamente en policarbonato, que pueden tener un grabado láser interno, un grabado láser en relieve, un grabado láser multicapa, que sigue las normatividades de la ICAO y que además cuentan con un chip que puede ser leído, donde se pueden validar todas las medidas de seguridad de este documento y se puede hacer un doble match. Entonces, para hacer una lectura, incluso se pueden hacer lecturas con dispositivos móviles, ya que cuentan con tecnología NFC. Y entonces esta combinación de seguridad hace que el documento sea prácticamente irreproducible, no infalsificable, porque podría ser una falsificación burda que si se validaran cualquiera de las medidas de seguridad física o lógicas, pondrían en evidencia que se trata de un documento no original o falso. En nuestro país, no conformes con tener una cédula profesional electrónica o digital, también tuvimos el problema con nuestras actas de nacimiento. Nuestras actas de nacimiento que tenían una supuesta homologación
o estandarización de medidas de seguridad. Había un convenio en RENAPO por los gobiernos donde decían que las actas de nacimiento deberían de estar realizadas en un papel de seguridad con una determinada marca de agua, de hecho era la marca de agua de RENAPO, que deberían de estar hechas en un papel que tuviera fibrillas visibles, invisibles, que tuviera reactividad a solventes y que estuvieran impresas en taglio, en su marco, en el escudo nacional y en el escudo de cada estado. Y también debería de tener una protección con tinta invisible fluorescente. Y todo esto guiado por Pantones. Pantones es una guía de color que permite establecer ciertos valores a cada color para estar fuera de las subjetividades del color y que todas fueran del mismo color. Pero resulta, miren aquí el resultado, miren, que cada estado hacía lo que quería con estas actas y usaba los colores que quería, ponía las medidas que quería. De hecho, la Ciudad de México, algún impresor le dijo al gobierno, mira, sí, nosotros vamos a imprimir las actas, no es un tablero, es lo mismo, pero es más barato. Y entonces, nuestras actas en el Distrito Federal nunca se imprimieron en tallo, se imprimieron en offset, y entonces, ante la ignorancia de muchos gobiernos de saber lo que es una medida de seguridad y no tener expertos que les puedan validar si los impresores, los proveedores de servicios realmente les están dando las medidas de seguridad que deben de tener, pues entraban en este juego y no tenían el cumplimiento de las normativas que se tenían con respecto de estos documentos. Podemos ver un par de muestras con respecto al papel de seguridad. Aquí vemos la marca de agua. Pueden ver la diferencia entre estas dos marcas de agua. Teníamos dos proveedores de papel seguridad, uno mexicano y uno canadiense, y optaron por variar un poco el diseño para poder distinguir a un proveedor de otro, que deberían estar hechas en un papel seguridad reactivo a solventes en su masa, en relación con ácidos y bases, óxidos y reductores, sustancias fluoradas. También tenían fibrillas visibles y invisibles, vista solo a la radiación ultravioleta, con fondos de seguridad con tintas positivas al borrado mecánico, impresas con impresión intabio en los marcos, en relieve, como la técnica calcográfica que utilizan para la elaboración de billetes, con algunos textos ocultos, esto que se conoce como una imagen latente bajo la técnica de la impresión calcográfica, microtextos, fondos de seguridad con eh, eh, mensajes ocultos que podrían ser leídos con algunos decodificadores, esta medida que también muy pocos conocen, utilización de tintas penetrantes, transpasantes, sensibles a la radiación ultravioleta. Entonces hacían que este documento más o menos fuera un documento seguro. Pero para acabar con todas estas seguridades, hicimos lo mismo que hicimos con la cédula profesional, es decir, convertirla en un documento electrónico que podemos bajar de internet, que podemos imprimir en nuestra casa y cuya seguridad pues, se ve vulnerada por digamos, la ignorancia que padecemos muchas personas en el mundo respecto a los sistemas informáticos, ¿no? Somos analfabetas informáticos y, bueno, leer estos códigos a veces nos cuesta mucho trabajo. Sí, muchas veces no podemos leer un código convencional, mucho menos podremos leer un código emitido por un software propietario donde solamente se lee con un equipo especial que nadie tiene, muchas veces ni siquiera la dependencia, y que queda en una seguridad donde pues realmente nadie puede validar. Y si es una seguridad que nadie puede validar, entonces pues realmente no se puede considerar como una medida de seguridad. ¿Ok? Muy bien. Afortunadamente para nosotros, ya hace un par de días, el secretario Marcelo Ebrard anunció la creación de un nuevo documento llamado pasaporte electrónico. El pasaporte electrónico no quiere decir que hagan lo que hicieron con el acta de nacimiento, con la cédula profesional, donde la podemos bajar de internet y la podemos imprimir en casa. No, este es un verdadero documento electrónico. En este documento electrónico que es mucho más seguro, estoy de acuerdo con él, sí es mucho más seguro,
ya con una hoja de datos de las personas que están hechas en una hoja de policarbonato. Y esta hoja de policarbonato precisamente va a permitir que los datos de la persona sean inalterables, es decir, que no puedan ser vulnerados como se hacía anteriormente con los pasaportes donde teníamos hojas de papel, que pasó de estar en la contratapa, perdón, en el interior de la tapa, se colocaban los datos de la persona, después se delaminaban y se colocaban los datos nuevos, se utilizaba la libreta para hacer pasos. Después se pasó a cambiarlos a la hoja, y en la hoja, bueno, se quitaba la hoja y se colocaba otra hoja con otros datos. Entonces, en este caso, realmente poner una hoja de policarbonato con los datos es algo que es muy complicado y que realmente hará que este documento sea altamente seguro. Y la verdad es que yo tengo muchas expectativas con respecto de este documento, porque además es un documento que cuenta con un chip que va a enlazar los datos biométricos del sujeto que van a poder ser corroborados con los datos físicos y que hará un doble match con el documento, haciéndolo altamente seguro. Muchos países ya están migrando a este tipo de documentos con la hoja de policarbonato porque han entendido que este es el procedimiento más seguro en la generación de documentos de alta seguridad en el mundo. Países como Uruguay, como Colombia, ya cuenta con este tipo de pasaportes, y es la misma tecnología que utilizaba el, el, el documento de identidad que vimos, el español, y es el que utilizaba nuestra cédula profesional del año 2000. De hecho, a nuestra cédula profesional del año 2000 le faltaba meterle el chip. De hecho, cuando estuvimos trabajando con la Dirección General de Profesiones, era la idea de poder generar un documento con estas características. Hubo algunas complicaciones, ya no nos permitieron implementarlo y cayó en lo que cayó y que tenemos hoy día, que realmente es una hoja de documento que está en casa. Pero bueno, realmente la charla de hoy, esta parte es introductoria, porque realmente de lo que tendría yo que estarles hablando es de los documentos del colegio. Entonces, hablando con el doctor Víctor Gutiérrez, comentaba de que pues es un dicho mexicano, ¿no? Que en casa del herrero, hasta dónde pan, ¿no? Entonces, teniendo tantos expertos en el colegio, pues no es posible que nosotros tengamos documentos que adolecen o que carecen de medidas de seguridad, y entonces estamos generando un proyecto para que nuestro colegio cuente con documentos de alta seguridad. Iniciaremos con la transformación de un documento base que va a servir para que se puedan expedir tanto reconocimientos como constancias de afiliación, como constancias de cursos, como acreditaciones de los expertos, designaciones de los miembros de la mesa directiva o de las diferentes direcciones con las que cuenta el colegio, pero que tengan un nivel de seguridad mínimo. Digo, no vamos a tener la más alta seguridad, pero tendremos una seguridad básica que va a estar acorde a la capacidad del colegio y que realmente va a funcionar perfectamente bien. El diseño que estamos preparando para el colegio, con un soporte base, que es una opalina de seguridad. No es cualquier opalina, es una opalina de seguridad, 240 gramos, que tendrá dimensiones de 25 y 35 centímetros. No es un tamaño estándar, porque precisamente el tamaño del documento hará que se dificulte la reproducción de este documento y se tendrá que utilizar una impresora especial para poder personalizar. Esta opalina de seguridad también contará con una marca de agua. Es un papel italiano, es una opalina de importación de primera calidad, que nos va a servir como base. ¿Qué es lo que va a contener entonces dentro de las seguridades? Obviamente va a tener el logotipo de nuestro colegio, que va a estar impreso en code stamping en oro y mate brillante, azul y negro, con un realce grabado. Es decir, el material se va a estampar, un material metálico o holográfico, y después se le va a dar un realce a través de un grabado. La técnica de code stamping permite que este elemento
no sea desprendible, no sea transportable, es decir, que este elemento no lo puedan quitar de aquí y lo puedan colocar en otro momento, es prácticamente imposible sin que este sea destruido. El nombre del Colegio Federal de Peritos estará grabado con técnica calcográfica en negro. Déjenme decirles que ya la técnica calcográfica, salvo los bancos centrales que los utilizan, prácticamente hay muy pocas empresas en México que pueden hacer este tipo de trabajo calcográfico en un documento como este, y nos empresa que nos está apoyando con esta parte. Va a tener también una seguridad para protección de datos que va a estar realizada con una tinta invisible fluorescente, visible a la radiación ultravioleta de 365 nanómetros. Y en el centro, aquí no está en la imagen, pero en el centro llevará otra tinta invisible fluorescente que tendrá un texto codificado que solo se podrá leer con una mica decodificadora. El escudo del colegio del centro, que es visible, va a estar impreso en lo que los impresores conocen como un fondo de agua, que no es una marca de agua. Se entiende como un fondo de agua, una trama AM con una densidad de impresión baja, que hace que se vea tenuemente la imagen y que permita la escritura sobre esta. Estará hecha en color gris y tendrá una seguridad incolora visible a la radiación ultravioleta en color verde, todo impreso en offset. Y debajo del lado izquierdo presentará las siglas del Colegio Federal de Peritos, que estarán impresos con una mica holográfica, estará también realzado a través de un grabado y tendrá una fluorescencia amarilla ante la radiación ultravioleta en los 365 nanómetros. Básicamente este es un boceto, no lo tenemos terminado. En cuando tengamos ya el proyecto terminado, espero que podamos hacer una presentación adecuada con el presidente del colegio. Y también tenemos otro proyecto que es poder dar unas credenciales también que contengan medidas de seguridad mínimas para que puedan ser validadas ante cualquier institución y que puedan evitar de manera eficiente nuestra pertenencia a este importante colegio. Y bueno, aquí por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario sobre esta breve charla que hemos dado. Los micrófonos ya están activos para si alguien quiere hacerle alguna pregunta tan magistral, exposición de verdad. Maestro Francisco, pues sabemos que no tenemos palabras para agradecer tan buen trabajo y que usted nos lleva por todas partes del mundo y que evidentemente si alguien quiere que sus documentos tengan seguridad, inmediatamente lo llaman. Entonces es un honor para nosotros que usted nos acompañe en todos los trabajos y sobre todo para este humilde presidente que simplemente tengo la misión de llevar la voz del consejo de algunas tareas que le ha asignado y que sabiendo las cargas que tiene maestro, me trata igual que a todos, pero con un poquito de más me consiente porque deja muchas cosas por atender a su servidor, cosa que le agradecemos todos los afiliados al Colegio Federal de Peritos y ahorita que se está transmitiendo también en redes, bueno, ya ustedes conocido y es referencia. A ver si alguien de ustedes quiere hablar sobre el maestro. Por acá una persona con todo su pesar de su corazón se tenía que retirar, que tenía creo una audiencia y dice muchas gracias por tan excelente exposición. Tengo que hacer un pequeño recorrido manejando unas horas de distancia, los seguiré escuchando. Entonces, Mercedes Urbina y mucha gente que no se pudo conectar por X cosas que hemos tenido, pero bueno, a ver, alguien, sí, maestro. Hablen hoy o callen para siempre, es que de repente se le cerró el micrófono porque ya estamos a ariscos con lo que pasó hace en la mañana. Sí, algo aquí, doctor. Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.
Adelante, Raimundo, adelante. Doctor Francisco Elías, muy buenas tardes. La verdad que me siento sumamente complacido, honrado, porque a usted le conocí en 2006 en el cuarto Congreso Internacional de Documentos, de Documentoscopía en México. Tengo una constancia firmada por usted de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía. Allí firma esta constancia la licenciada Magdalena Escurra y Guadalupe Martínez Flores. Era nuestra vicepresidenta nacional, claro. Sí, y por eso cuando me di cuenta que usted iba a participar, pues desde luego que me llenó de entusiasmo, porque en ese tiempo, en el 2006 en México, estuve en este congreso, cuarto Congreso Internacional en Documentoscopía, y ahí le Gracias, conocí, sí, y ahora con esto que nos ha expuesto, por realmente todo mi reconocimiento desde siempre. Gracias, doctor Víctor, por todos estos ponentes con todo este conocimiento internacional y todo lo que en ellos encierra. Muchas gracias. Por el contrario, licenciado Edmundo y amigo, y bueno, una muestra, maestro Francisco, que el maestro Francisco lo conocimos siendo compañeros en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero desde ese momento no fue conocido, fue todo un maestro y honrado de que amigo, y después de que se pensó este gran proyecto, que inmediatamente se hermanó. Entonces, de verdad es un orgullo que teniendo este figurón, siendo lo que es el doctor, conserva su forma de empatía, la modestia, nunca se ha subido al tabique y se ha mareado, siendo que digo, es referente no solamente en nuestro país, sino en otros países, porque hoy por hoy es el mejor en documentoscopía, grafoscopía y todas las ciencias que implican esto. Entonces, pues maestro de generaciones y generaciones y generaciones. Cualquier persona, y aquí pueden activar los micrófonos que esté dedicándose a la grafoscopía, cualquier persona que se dedique a esto y no tenga referencia del maestro Francisco Elías Bartolo Sánchez, pues entonces tendríamos que dudar de esa preparación, porque él es, vuelvo a decir, referente y no escoba y querer hablar bien, no, no, no. El maestro, los hechos, su actividad profesional, habla por sí sola. Entonces, ¿no hay alguien más que quiera comentar algo con el maestro? Por ahí hacían una pregunta hace rato, Anayeli Díaz Aburto, si la firma nunca es igual, ¿cómo se identifique cuando es farsa? Entonces decía que ese es mero campo del maestro Francisco. Si quiere comentar en lo que a ver si Nayeli se anima, maestro Francisco. Gracias, Víctor. Muchas gracias por tus palabras. Creo que son más de amigo y son poco objetivas. Realmente ni soy más ni soy menos, simplemente soy una persona que trata de prepararse y estudiar mucho, avanzar un poco cada día. Y lo que sí tratamos de compartirlo con lo que sabemos con todos los compañeros, con todos los alumnos a los que nosotros les dedicamos nuestro tiempo, tratando de hacer gente mejor, que haya cada día un poco de mejor trabajo. Yo coincido mucho con la visión de Eva, que nos hace falta mucho prepararnos, le hace falta mucho eh, trabajo a nuestra ciencia, y la voy a entrecomillar. Estamos muy atrasados, yo creo que en un siglo no hemos avanzado mucho, hace falta mucho trabajo de investigación científica y hace falta mucho aclarar muchas cosas y romper con muchos mitos, como los que mencionaba Eva. Respecto al tema de la pregunta, es zona que hacía relación
a las firmas, de cómo se identifica una firma, yo diría auténtica, porque muchos de mis alumnos que les doy clases me dicen, oiga, ¿cuándo vamos a ver firmas falsas? Y yo les digo, bueno, si no saben cómo es una firma auténtica, nunca sabrán cómo es una firma falsa. Entonces, lo más importante es saber cómo son las firmas auténticas para saber lo que no es una firma auténtica. Aunque ese término de auténtico y falso, bueno, ha sido rebatido últimamente por el doctor Luis Gonzalo Velázquez Posadas, que es quien es nuestro presidente de la Sociedad Internacional de Peritación y Documentoscopía, y que argumenta que es un vocablo más jurídico y que no compete a los peritos determinar la autenticidad o falsedad de las firmas. Hay algunos debates sobre el tema. Al final de cuentas, yo creo que los alcances de lo que hace nuestro trabajo oficial es muy limitado y tendría que estar perfectamente acotado. Y yo hablaría de una correspondencia, ¿no?, de características entre una muestra de escritura y una firma cuestionada, digámoslo así. ¿Qué es lo que vemos para determinar? Porque efectivamente todas las firmas no son iguales. De hecho, hay un principio básico en grafoscopía que dice que si encontramos dos firmas que son básicamente iguales, al menos una de ellas es falsa, si no es que las dos. ¿Por qué? Pues porque no escribimos de manera igual siempre, por todos los factores que ya explicó la doctora Procopio en la charla anterior. Sin embargo, existen algunas teorías, sobre todo de origen francés, que dicen, pero esto se viene manejando desde el primer libro de pericia caligráfica que aparece en 1604, que es el de Pastor, donde todos los autores coinciden en lo mismo. El tema de las formas no le debemos de dar mucha importancia. ¿Por qué? Porque las formas varían. Y entonces hay que ver los elementos esenciales. El problema es determinar cuáles son estos elementos esenciales. Entonces, todas las escrituras tienen constantes y variantes, que es lo que hay que determinar. Entonces, con base en las constantes y en las variantes, nosotros podemos determinar una uniprocedencia o una diversidad de procedencia de las manuscrituras y considerando a la firma como una manuscritura especial, ya que la firma no obedece a un modelo tipográfico convencional, sino que es un modelo caligráfico unipersonalizado por el dueño de la firma. Se puede determinar la uniprocedencia o no de una firma, se puede determinar si tenemos una suficiencia de muestras que reúnen una serie de características, que son si son homólogas, si son contemporáneas, si son equicircunstanciales y si son suficientes. Con este tema nosotros podríamos determinar esas constantes y esas variantes y poder determinar si efectivamente proceden o no de una misma persona. Esa sería la respuesta. Pues a Nayeli Díaz Aburto, a ver. Mire, bueno, mi pregunta es porque no sé si lo han o les ha pasado que a veces van incluso a un banco, pero por el simple hecho de que en base a que lo haces digital tu firma, ¿qué es lo que pasa? Que te rechazan la firma, te dicen, no, es que esta no es tu firma. Entonces yo digo, ahí, ¿qué es lo que hace falta? Como que la capacitación a las personas o pues es que yo digo que nunca va a ser igual una firma a otra. Entonces, es muy difícil identificarlo o cuál es la precisión. El tema es que sí hace falta mucha capacitación respecto de los capítulos. Yo trabajé muchos años para Banco Nacional de México y daba muchas capacitaciones donde les explicaba a través de un método específico, no para convertirlos en peritos, sino para convertirlos en validadores de firma. Ellos no tienen que atender incluso al tema de una falsificación. Es más, si un cheque llega falsificado y tiene una firma idéntica a la tuya, y el cheque es pagado y tú no tienes un reporte de robo de extravío, el cheque está bien pagado. Entonces ellos tienen que atender lo que dice la ley. En este caso, la Ley General de Operaciones de Crédito, artículo 193, que dice que para que un cheque no sea pagado o se niegue el pago de un cheque, el cheque tiene que ser notoriamente falso, el cheque tiene que ser notoriamente alterado o la firma tiene que ser notoriamente falsa. Entonces ellos lo que hacen es un análisis morfológico y entonces es muy complicado para ellos, si no están capacitados, tener un parámetro que les pudiera decir cuándo están actuando bien o cuándo están actuando mal con respecto de la validación de un cheque. ¿Okay? Esa es la problemática, pero más tiene que ver con la falta de capacitación
y la falta de conocimiento con el que no se pueda validar esta variación. De hecho, si esto no fuera posible, de hecho hoy las nuevas tecnologías, ya con estos trabajos que estamos haciendo con las tabletas digitales, bajo parámetros estadísticos, se muestran estos rangos de variabilidad que pueden ser parametrizados bajo curvas normalizadas, bajo ciertos procedimientos estadísticos que te van a determinar la uniprocedencia o no de las firmas. Y no tiene que ver con el aspecto netamente de las formas, sino con otras variables que actualmente, bueno, ya se pueden manejar, y también se pueden medir, y vamos a entrecomillar, el tema de la presión, la velocidad, los movimientos, desplazamientos en el eje de las Y, en el eje de las X, incluso en el eje axial, es decir, en el eje Z, ¿no? Entonces, Gracias por la pregunta, Nayeli. Ese es un problema de banco y de capacitación. Bien, Muchísimas gracias, Nayeli, Maestro, por la buenas pregunta. tardes. Una última pregunta mía, maestro. Retomando el tema acerca de las actas de nacimiento y ahora con las cédulas profesionales. Mi comentario es, ¿cree que actualmente las nuevas, como usted los dijo, ¿no? Las nuevas cédulas profesionales van a poder ser falsificadas más fácilmente, aunque pues está el registro, ¿no? Ante la SEP, pero ¿por qué este retroceso de México para nosotros? ¿Por qué el retroceso de México? ¿Por qué no ir avante como España, como Brasil, como Argentina? Es lo que no entiendo. No sé si usted tuviera esa idea que trabaje este tema, maestro. Mira, es un tema de ignorancia de nuestros gobernantes y falta de asesoría. De hecho, nosotros yo estuve trabajando en DGP y nuestro proyecto era no sacar la cédula que sacamos en Tesla, sino era sacar una cédula de policarbonato con chip, tal como se manejaba en Europa. Yo tuve muchas reuniones con muchas áreas, incluyendo jurídicas, y nos cuestionaban tanto hasta que logramos convencerlos. Desafortunadamente hubo en ese tiempo, tú sabes cómo se maneja la política, un cambio de subsecretario y se cambió al director de profesiones y el proyecto se vino abajo. Este retroceso realmente va en perjuicio de los mexicanos. Nosotros tendríamos como mexicanos que exigir que realmente nos den un documento acorde a lo que nosotros estamos pagando, porque si recuerdas, antes de que se hiciera la cédula profesional electrónica, es decir, la de papel, nosotros pagamos una cantidad por esa cédula, y cuando se nos dio la cédula en papel, que la imprimimos en nuestra casa, nos siguen cobrando lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que nos cobren algo por lo que estamos pagando y que no nos lo den? Ahora, ha habido muchos problemas. Te voy a decir que incluso la Secretaría de Educación Pública ha tenido problemas con sus bases de datos, y ha habido problemas para que las mismas personas puedan acreditarse ante la Dirección General de Profesiones con su cédula profesional con esta hoja de papel. Lo que no ha pasado con algunas instituciones con las que hemos trabajado, donde nosotros, porque no solamente fue la cédula, fue el título y fue el certificado, ya todo se hace digital, pero hemos logrado convencer a algunas escuelas de poner seguridades en sus documentos, es decir, seguridad física. En la escuela donde yo trabajo y doy clases y soy investigador a tiempo completo, logramos convencer a la escuela de que le pusiera seguridad física a sus documentos. Y cuando vino este problema con la Dirección General de Profesiones, me hablaron del municipio y me dijeron, oiga, maestro, qué bueno que le pusieron seguridad física a sus documentos, porque los documentos de esta escuela sí los podemos validar, pero los otros documentos pues no teníamos cómo hacerlos porque nuestra base se ha borrado parcialmente. Entonces, yo creo que dejarle todo a lo digital conlleva este riesgo, ¿no? Pero yo creo que nosotros, el problema, siempre lo he dicho, mucho en mi caso los mexicanos es que no estamos unidos y no exigimos nuestros derechos. Y si nosotros pagamos una cédula profesional con un costo, deberíamos de tener un documento que realmente respalde estos estudios que nos ha costado mucho trabajo, y evitar todo este tema de las suplantaciones y el tema de la ocupación de profesiones y todo este tipo de problemas que conlleva. Agradecemos como siempre su expertise, y sí que usted es el paradigma del expertise, y bueno, un aplauso, muchas gracias, y vamos